Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar, por Monseñor Marcel Lefebvre. Cuarta parte. Una revolución en tiara y capa. Capítulo 30. El Vaticano II, triunfo del liberalismo llamado católico. No creo que puedan tacharme de exagerado cuando digo que el concilio significó el triunfo de las ideas liberales. Los capítulos precedentes han expuesto suficientemente los hechos, las tendencias liberales, las tácticas y los éxitos de los liberales en el concilio y finalmente sus pactos con los enemigos de la Iglesia. Los mismos liberales, los llamados católicos liberales, proclaman que el Vaticano II fue su victoria. En su entrevista con Vittorio Messori, el cardenal Ratzinger, antiguo experto con espíritu liberal del concilio, explica cómo el Vaticano II ha planteado y resuelto el problema de la asimilación. No dice que haya terminado en un éxito admirable, pero afirma que tal asimilación se hizo y se realizó. El problema de los años 60 fue el adquirir los mejores valores expresados en 2 siglos de cultura liberal. Son valores que, aunque nacidos fuera de la Iglesia, pueden encontrar su lugar, depurados y corregidos en su visión del mundo. Fue lo que se hizo. Fin de cita. ¿Cuándo se hizo? En el concilio, sin duda, que ratificó los principios liberales en Gaudium et Spes y en Dignitatis Humanae. ¿Cómo se hizo? Mediante un intento condenado al fracaso, tal el círculo cuadrado. Casar la Iglesia con los principios de la revolución. Ese es precisamente el fin y la ilusión de los católicos liberales. El cardenal Ratzinger no se jacta demasiado de la empresa, incluso juzga el resultado con algo de severidad. Pero ahora el clima es diferente. Ha empeorado en relación a aquel que justificaba un optimismo sin duda ingenuo. Ahora es necesario buscar un nuevo equilibrio. Fin de cita. Por lo tanto, el equilibrio todavía no se ha encontrado 20 años después. 20 años, recordemos que Monseñor Lefebvre escribía esto en los años 80 y hoy a 50 años después el desequilibrio es mayor. Sin embargo, todavía se lo busca. Y siempre la ilusión liberal de buscar. Otros católicos liberales, por el contrario, menos pesimistas, cantan abiertamente victoria. El concilio es nuestra victoria. Leed, por ejemplo, la obra de Monsieur Marcel Prelot, senador del Doubs, sobre la historia del catolicismo liberal, publicada en 1969. El autor comienza poniendo en relieve 2 citas, una de Pablo VI y otra de Lamennais, cuya comparación es reveladora. He aquí lo que dice Pablo VI en el mensaje del concilio a los gobernantes el 8 de diciembre de 1965. ¿Qué pide ella de vosotros, esta iglesia, después de casi 2000 años de vicisitudes de todas clases en sus relaciones con vosotros, las potencias de la tierra? ¿Qué os pide hoy? Os lo dice en uno de los textos de mayor importancia de este concilio. No os pide más que la libertad. Acta del Concilio Vaticano II, páginas 838 y 839. Fin de cita. Y he aquí lo que escribía Lamennais en un volante destinado a hacer conocer su diario L'Avenir.
Todos los amigos de la religión deben comprender que ella no necesita más que una sola cosa: la libertad. Fin de cita. Entonces, ¿lo veis? ¿Lo notáis? Tanto en la Monnaie como en el Vaticano II se trata del mismo principio liberal de la sola libertad. Nada de privilegio para la verdad, para nuestro Señor Jesucristo, para la Iglesia Católica. No, la misma libertad para todos, para el error como para la verdad, para Mahoma como para Jesucristo. ¿No es acaso la profesión del más puro liberalismo llamado católico? Marcel Prelot evoca la historia de ese liberalismo hasta su triunfo en el Vaticano II, diciendo: el liberalismo católico conoce victorias. Aparece con la circular de Eckstein en 1814. Brilla con la gran difusión de L'Avenir en otoño de 1830. Conoce victorias y crisis alternadas hasta que el mensaje del Vaticano II a los gobernantes marca su fin. Sus reivindicaciones fundamentales, probadas y depuradas, son recibidas por el concilio mismo. También es hoy posible considerar el liberalismo católico tal como es en sí mismo y la eternidad lo cambie. Escapa a las confusiones que han estorbado su carrera, que, en ciertos momentos, estuvieron a punto de terminarla prematuramente. Así vemos que realmente no fue una sucesión de ilusiones piadosas profesadas por sombras diáfanas y cloróticas, sino como un pensamiento comprometido, habiendo impuesto su influencia en el curso de un siglo y medio sobre los espíritus y sobre las leyes, antes de recibir la aceptación definitiva de esta iglesia que él había servido tan bien, pero en el cual había sido tan frecuentemente ignorado. Fin de cita. Eso confirma perfectamente lo que decimos. El Vaticano II es el concilio del triunfo del liberalismo, del mal llamado liberalismo católico. La lectura del libro L'Œcuménisme, vu par un francmaçon de tradición, el ecumenismo visto por un francmaçon de tradición, del señor Yves Marsaudon, escrito durante el concilio, nos lo confirma diciendo: los cristianos no deberán olvidar que todo camino conduce a Dios y mantenerse en esta valiente noción de la libertad de pensar que se puede ahora hablar de revolución, salida de nuestras logias masónicas, se ha extendido magníficamente sobre la cúpula de San Pedro. Sobre la cúpula de San Pedro. Fin de cita. Él triunfa y nosotros lloramos. Agrega estas líneas terribles y sin embargo verdaderas. Cuando Pío XII decidió dirigir por sí mismo el muy importante Ministerio de Asuntos Extranjeros, la Secretaría de Estado, Monseñor Montini fue elevado al puesto sumamente pesado de arzobispo de la diócesis más grande de Italia, Milán, pero no recibió la púrpura. No se hacía imposible canónicamente, aunque sí difícil desde el punto de vista de la tradición vigente, que a la muerte de Pío XII pudiera acceder al supremo pontificado. Entonces vino un hombre llamado Juan como el precursor y todo comenzó a cambiar. Fin de cita. Y ese masón, en consecuencia liberal, dice la verdad. Todas sus ideas, por las cuales lucharon un siglo y medio, fueron confirmadas por el Concilio Vaticano II. Esas libertades, libertad de pensamiento, de conciencia y de cultos, han sido plasmadas en ese concilio con la proclamación de la libertad religiosa de Dignitatis Humanae y la objeción de conciencia de Gaudium et Spes.
Ahora bien, no se hizo casualmente, sino gracias a hombres que, infectados ellos mismos del liberalismo, accedieron a la sede de Pedro y usaron su poder para imponer esos errores a la misma Iglesia. Sí, verdaderamente el Concilio Vaticano II es la consagración del catolicismo liberal. Y cuando se recuerda que el Papa Pío IX, 75 años antes, decía y repetía a aquellos que lo visitaban en Roma: ¡ojo! No hay peores enemigos para la Iglesia que los católicos liberales. Se puede medir entonces qué catástrofe constituyen para la Iglesia y para el reino de nuestro Señor Jesucristo tales papas liberales y tal concilio.